El día de hoy, continuando con la exhortación que hemos tenido, edificando el carácter del Hijo. Recuerden ustedes que tenemos nuestro texto base en 1 Corintios, capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 13. 10 al 13. Continuamos nuestra exhortación el día de hoy. Ahí está la base de nuestro discipulado de este tiempo. Dice el apóstol: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Mantengamos nuestros celulares en silencio para no ser interrumpidos con sonidos extraños en este día. Bien, el día de hoy, hablando acerca de la edificación, edificando el carácter del Hijo. Recuerde que el anhelo de la creación, dice Romano, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, de los que hemos sido adoptados y de los que hemos sido añadidos a la familia de Dios. Por lo tanto, si hay algo que la palabra quiere procurar siempre en nuestra vida, es formarnos de tal manera que Cristo pueda tener ese lugar donde Él tenga una expresión clara y nítida de quién es Él, de quién es el Hijo de Dios. Por lo tanto, mientras más ajustado, mientras más preciso estemos en la palabra, obviamente la nitidez de quién es Cristo en nosotros va a ser una expresión muy evidente. No vamos a tener la problemática de que la gente no sabe lo que somos, ¿no? Debemos ser un libro abierto, una carta leída, donde todos puedan leer claramente y puedan claramente discernir lo que nosotros cargamos. Por lo tanto, el día de hoy, teniendo siempre este texto que estamos viendo cómo Cristo es formado en nosotros y cómo vamos edificando el carácter del Hijo, y el texto que tenemos es 1 Corintios. El día de hoy vamos a hablar acerca del procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos. Amén. Esa palabra aparece en 2 de Timoteo capítulo 2:15. ¿No? Vamos a hablar entonces del procurar, de la diligencia, de la aprobación, de la vergüenza. Vamos a hablar del usar bien la palabra de Dios. Entonces, que la gracia del Señor en esta mañana nos edifique. Amén. Amén. ¿Cuántos vienen dispuestos a ser edificados esta mañana? Amén. ¿Está contento en este lugar usted? Amén. Sí, está alegre de estar aquí. Después de leer el texto base que nosotros tenemos, entonces, el día de hoy, hablar, edificando el carácter del Hijo, vamos a hablar de presentarnos o presentándonos aprobados, ¿no?
la vida en sí mismo es una prueba, ¿no? La vida es una prueba que todos los días tenemos que dar. Diariamente nosotros estamos enfrentando desafíos, ¿no? Y debido a que Dios examinará la clase de obreros que hemos sido, que seremos, hay algo en lo cual no podemos, no nos podemos distraer. Debemos edificar nuestras vidas sobre los requerimientos de su palabra. Porque solo ella nos dice cómo debemos edificar en el servir por Él y para Él y en Él. Recuerde usted que todo lo que usted hace, lo hace por Él, en Él y para Él. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con Él, no tiene que ver con nosotros. Nosotros solamente recibimos la gracia de la elección, la gracia de ser el vaso que expresamos esta gracia. Por lo tanto, segunda de Timoteo cuando dice, segunda de Timoteo 2:15, cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Entonces vamos a analizar qué fue lo que el apóstol intentó decir con procurar, ¿no? Con la diligencia, con la aprobación, no vivir una vida avergonzada, ¿no? Y lógicamente que al final de todo esto usamos bien la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios se puede usar para muchas cosas, ¿no? Pero nosotros necesitamos usarla bien, bien. La palabra de Dios tiene que ser bien usada. Nosotros los cristianos evangélicos, que ostentamos el título de ser hijos de Dios, podemos con nuestro ejemplo poner una plataforma de admiración hacia todo aquel que desenvuelve una función dentro de la iglesia o de los que nos ven, o hacemos de nuestro ejercicio ministerial una tarea despreciable y desvalorada. La gente que no tiene nitidez en lo que nosotros hacemos, muchas veces nosotros podemos ser el hazme de reír de una crítica, nosotros podemos ser el hazme reír de gente que no entiende lo que hacemos, ni por qué lo hacemos, porque no hay claridad en las cosas que hacemos, ¿no? La gente como que no tiene nitidez en mirar lo que nosotros llevamos a cabo, nuestras funciones. Y mientras trataba de entender por qué el apóstol decía, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzar. Entonces, este texto es muy riquísimo. Solamente este texto, solamente esta frase, este capítulo de 2 de Timoteo es riquísimo en doctrina, en enseñanza, en instrucción, es riquísimo. Y solamente tomé este texto, porque es demasiado lo que hay ahí. Y nosotros los cristianos necesitamos dar claridad en lo que hacemos. Necesitamos hacer las cosas con nitidez, con precisión, con claridad, ¿no? No ser místico. La iglesia evangélica fue durante muchos años muy mística. La gente no entendía lo que hacíamos. Y Cristo fue fácilmente entendible, la gente lo entendió. De hecho, si se les acercaron extranjeros a Él a pedirle sanidad, respuesta, alimento y todo aquello, la gente entendía quién era Cristo. Cristo era transparente, era puro, era una persona con certidumbre. Sí, no era una persona con incertidumbre en su vida. Esto es tan importante, edificar de esta manera es tan importante para una evangelización que sea fructífera. Necesitamos nosotros estar plenamente completos en lo que estamos haciendo, no tener carencia de nada. El cristiano tiene que ser una persona completa. ¿Para qué? Para que toda necesidad que el mundo tenga, y a usted lo mire, lo observe, tenga claridad que en usted hay algo que esa persona necesita, que esa persona que no conoce a Cristo necesita. Entonces, este texto, cuando el apóstol Pablo habla de procurar con diligencia y le dice, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, y que usa bien la palabra de Dios.
Y le está hablando a Timoteo, directamente le exhorta a él, tú preséntate primero, tú tienes que ser una persona que procure esto para que tú seas un ejemplo y una inspiración para otro. Recuerde usted que Timoteo era joven, por lo tanto lo que se le había delegado era un tremendo honor, una honra tremenda. Era como Tito, ¿no? Entonces nosotros los cristianos que ostentamos, ¿cierto? El título dijo, debemos ser claros en la plataforma que estamos expresando al mundo. Usted no puede, usted ni yo podemos jugar a ser evangélicos. No es que de pronto a mí me dan ganas de ir a la iglesia. Años atrás, yo veía mucho estas conductas, ¿no? Esas personas que decían, no, voy a comenzar a ir a la iglesia. Así como queriendo decir, no, ya me aburrí del mundo, voy a ir a la iglesia. Se aburrían de la iglesia, no, voy a darme una vuelta al mundo. Y así sucesivamente, y se pasaban la vida así. Y es increíble con la facilidad que pasaban de un lugar a otro, ¿no? Y sin ser redargüidos de nadie. Y de pronto llegaban después a la iglesia, oye, no, sí, no, dame una vuelta, a ver qué pasa, a ver qué onda. O sea, hoy, obviamente, hoy administrando la palabra como lo hacemos hoy, y cuando digo administrando es porque Dios la ha dado, no porque nosotros hayamos tenido algo que ver en esto. Esto tiene que ver con Dios, que Dios abre la Escritura y nos habla tan claramente, más que en otro tiempo, y los que tenemos algunos años en el Evangelio, podemos hacernos una severa crítica, ¿cierto?, a nosotros mismos, de haber sido muy livianos en muchas cosas, y haber tomado muy a la ligera algunas exhortaciones que eran serias de parte de la palabra de Dios, pero nosotros muy soberbios en nuestro actuar, ¿cierto? Veníamos en una forma muy displicente, ¿no? Entonces, mientras hacía un repaso el día de hoy, en la mañana, me acordaba de Malaquías capítulo 1, verso 11 al 13, lo quiero leer, porque tiene que ver con todo esto, ¿no? Del procurar, de la diligencia, del ser aprobado, de no avergonzarse, de ser una persona que usa bien la palabra de Dios. Y Malaquías capítulo, es un texto largo, es este capítulo de Malaquías es una exhortación de un Dios que está decepcionado de aquellas personas que las ha llamado a la representación, al oficio sacerdotal. Y a mí este texto de capítulo 1, mientras esta mañana estaba haciendo el repaso, ¿cierto?, me daba cuenta que muchas veces nosotros, en vez de hacer una plataforma admirable, hacemos del ser hijo de Dios, de ser cristiano, llámelo como usted quiera, de nuestro ejercicio ministerial, muchas veces hacemos una tarea despreciable y desvalorada. Y esto no es algo nuevo en la iglesia de hoy. Esto ya viene desde hace muchos años atrás. Y Malaquías decía algo como esto, ¿no? Él decía, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentaste esa ofrenda de esa forma. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Entonces, cuando usted lee este texto, solamente leí algunos textos, pero si usted lo lee entero, es increíble. Usted ve a un padre decepcionado, usted ve a un padre desilusionado, usted ve a un padre que hizo una elección, y aquellos sobre los cuales hizo una elección para que fueran la expresión de quién él es como padre, tiene que enfrentar la severa realidad que implica que esos hijos, a los cuales él le ha llamado para que sean su representación, dicen, qué fastidio me es esto, ¿no? Qué fastidio es esto.
Ah, de nuevo, ya me están hablando. Como esos hijos de pronto, esos hijos que dicen, ah, papá, mamá, ya me está hablando de nuevo, no me den la lata. Y uno les quiere hablar la palabra de Dios. No estoy hablando de nuestros hijos, ¿no? Damos gracias al Señor que nuestros hijos aquí han sido enseñados en estar sentados, disfrutando de la palabra de Dios. Pero en otro tiempo, mire, yo he visitado hogares en años antes que yo llegara aquí a Placilla, y de pronto yo visitaba hogares con mi esposa y visitábamos padres, y decían, no podemos hablarle a nuestros hijos no quieren escuchar, no lo desean escuchar. ¿No? Nos ponemos a hablar y se paran de la mesa, una cosa así, qué terrible. O sea, esos hijos que te dicen, papá, si vais a empezar me paro. Qué horrible, qué terrible para un padre o para una madre que quiere expresar la palabra de Dios y de pronto no hay el más mínimo honor a esa paternidad o a esa maternidad donde uno quiere expresar todo aquello que a nosotros nos ha hecho ser lo que somos hoy. Pero damos gracias al Señor que estamos levantando una generación de jóvenes diferentes, como el día de hoy tenemos todos nuestros jóvenes aquí, ¿cierto?, a los pies de la palabra de Dios, y eso nos indica que vamos por camino correcto y estamos haciendo que ellos comiencen a amar la palabra. Amén. Y eso es glorioso, pero esto que está aquí está establecido en muchas de nuestras congregaciones. Y cuando yo lo veo, cuando una congregación ocupa 2 horas para cantar y solamente 20 minutos para una palabra, ahí hay algo que no está bien. Y debemos ser, porque nosotros también en otro tiempo anduvimos en lo mismo. Entonces, algo no está bien cuando lo que es primario, cuando lo que es elemental y vital, cuando tú no estás a los pies de esa palabra, que es la que te forma, que es la que te da los ingredientes para que en la vida a ti te vaya bien y puedas hacer buenas decisiones. Y cuando eso no está, entonces hay algo que no se está haciendo bien. Entonces nosotros debemos volver a la grandeza y al honor de estar a los pies de la palabra de Dios. Por algo, el apóstol Pablo aquí en la exhortación que hace de estas 5 exigencias en este texto, lo final es hablar de la palabra, cómo usar la palabra, cómo administrarla. Entonces, Malaquías, que fue el último de los profetas de la dispensación, ¿cierto?, de la ley, nosotros vemos que la severa crítica que Dios le hace a su pueblo es aquello. Entonces, tenemos que evaluarnos cómo estamos nosotros hoy aquí. En verdad, yo vengo porque la palabra en verdad es tan necesaria para mí. Yo necesito nutrirme, yo necesito fundamentar mi vida en la palabra. Entonces, que nosotros no tengamos que a lo mejor decir por dentro, qué fastidio de nuevo tener que levantarme, ¿me entiende? No, usted tiene que hacerlo con usted en su interior. ¿Se acuerda cuando hablamos de la murmuración? Que hay murmuración verbalizada y hay murmuración mental. O sea, ni en su mente usted murmure, ni siquiera ahí. Y si usted tiene que decir algo en su mente, usted dice, ay, qué rico, un día más, Señor, vamos a escuchar tu palabra, vamos a llenarnos de ella. Voy a recibir los principios, ahí voy a tener los recursos para ser el hombre y la mujer que tú destinaste que yo sea. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Como que no lo veo muy convencido, pero bueno, espero que de aquí a las 11:30 ya usted esté convencido. Entonces, hay cosas en la vida, de acuerdo a lo que leímos, hay cosas que en la vida de un hijo de Dios, ¿cierto?, necesitan ser una prioridad. La postergación, la lentitud en hacer las cosas genera una actitud de displicencia y desinterés. Recuerde que la frase comienza procura. Y ese procura, busqué los sinónimos, busqué todo, y en verdad que nos habla acerca de que las cosas en la vida se tienen que hacer con una prioridad, sin postergación, sin lentitud, ¿no?, en hacer las cosas con displicencia o desinterés, a lo cual el apóstol Pablo exhorta con vehemencia, con convicción. Él lo hace con firmeza, ¿no? Lo hace con mucha firmeza. Y cuando lo hace con firmeza, él tiene un objetivo, él quiere despertar el espíritu de las personas, ¿no? Mire, ¿sabe lo que yo hago cuando a mí me da sueño? Cuando a mí me da sueño, yo lo que hago es, abro mis ojos, ¿cierto?,
pero los dejo así fijos, no le doy lugar a cerrarlo, porque los cierro, uno los cierra y se va, pues, y eso es así. Eso es como cuando uno va manejando, uno dice, lo voy a cerrar por 5 segundos, y el auto se te fue, ¿no? A mí me pasó una pura vez y casi me voy por una barranca, nunca más lo hice. De ahí aprendí. Entonces aquí, que usted no se vaya por la barranca del sueño, para que sea edificado. Entonces hay cosas en la vida de un hijo de Dios que necesitan ser una prioridad, ¿cierto? Porque la postergación, la lentitud en hacer las cosas genera una actitud de displicencia en nuestra vida, ¿cierto? Desinterés. Los sinónimos de procurar son gestionar, pretender, tratar, tramitar, encaminar, proporcionar. Eso significa procurar. Cuando el apóstol te está diciendo procura, te está diciendo gestiona, pretende, trata, tramita, encamina, proporciona un ambiente óptimo. Procura, ¿no? Haz algo, muévete. No estés quieto. Y cuando el apóstol comienza procura con diligencia, en griego, en la expresión griega es un poco más exacta, un poco más precisa, ¿no? Y en griego se usa la palabra spoudazo, tal como suena, con S al comienzo, spoudazo, con Z final, que significa apresurarse a hacer algo, esforzarse, ser solícito, hacer uso de la velocidad, ser pronto, ser ferviente. Eso es procura. Amén. Así que cuando yo a usted le diga, procura hacer esto, usted, el correcamino tiene que ser, o sea, yo lo único que tengo que ver así, un humito así, ¿se da cuenta cuando el correcamino sale corriendo así, y lo único que queda así, un humito así porque levantó polvo? Se le diga, mira, procura, usted ya tiene que haber partido ya. A ese nivel. O sea, procura habla de la rapidez, de la gestión. Usted tiene que ser una persona que gestione, ¿no? Usted tiene que ser una persona que cuando se le da una orden, usted tiene que encaminar y proporcionar ambientes que le permitan a usted desarrollar bien su función. Por eso el apóstol dice, procura. Significa apresurarse a hacer algo, esforzarse, ser solícito, hacer uso de la velocidad, ser pronto, ferviente. También quiere decir, en último análisis, quiere decir ser celoso y diligente en lo que se hace. Procura ser celoso y diligente. O sea, tú vas a hacer eso porque es tu asignación. Y cuando alguien te lo quiere impedir, tú eres celoso en decir, no me estorbes. ¿No? Ser celoso, el procurar tiene ese ingrediente. Tiene ese ingrediente que cuando alguien te quiere estorbar y dice, uy, no, pero mira, ¿te das cuenta esa persona cuando tú quieres hacer las cosas así bien y las quieres hacer así en la rapidez que se te exigió, en la prontitud y que se te pidió importante que te dice, oye, cálmate, viejo, andate despacio. Tú dices, no me estorbes, viejo. A mí me pidieron hacer esto y yo lo voy a hacer. Si tú lo quieres hacer, allá tú. Si tú no lo quieres hacer, allá tú. Pero yo lo voy a hacer. Eso significa procura. Procura significa que si alguien no te está ayudando, despréndete de esas personas. Deja a un lado a esas personas. No, pastor, que resulta que usted lo que me encomendó hacer, resulta que la otra persona, que esta persona. No, si no te acompañó, hazlo tú. Procura tú muévete. Entonces significa también ser celoso y diligente en lo que haces. Y en hebreo tiene otra aplicación, más profunda todavía. No sé, hoy día lo voy a llenar de... Usted necesita tener claridad. Porque yo no quiero el día que usted me diga, eso era lo que usted me quería decir. ¿Se ha dado cuenta? Que no le entendí. Entonces aquí te hablé en el castellano normal, en griego y en hebreo. En algunos de esos idiomas hay que alinearse, pues, ¿no? Entonces, en hebreo es shakhar. Esta palabra es media difícil. Shakhar, ¿no? Shakhar, SH, K.
Shakhar, con J, shakhar. Debería pronunciarse shakear, porque la J pareciera que es I en hebreo, no lo tengo claro. Entonces, en hebreo significa, procurar es shakear, y que significa aplicarse temprano a cualquier tarea, buscar con diligencia intensa. Esa frase me gustó, buscar con diligencia intensa. O sea, no ser diligente, no hay que ser intenso. Madrugar, ser temprano en todo. ¿Está claro entonces qué significa procurar, cierto? Con todo esto nos tiene que quedar muy claro qué significa procura. Entonces, como el apóstol hizo uso en este texto de procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cierto? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahí hay 5 demandas, ¿no? Procurar, diligencia, obrero, aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Lo que nos imputa entonces esta acción, la primera, procura, lo que nos imputa esto, es una acción y una actitud que debe caracterizar un ser responsable y puntual. Y usted sabe que el gran problema de los chilenos, ¿cuál es? La puntualidad. Ese es el problema nuestro. Alguien el otro día me llamó, una persona que sabe que yo estuve en el extranjero cuando era joven, un amigo. Me dice, Manuel, juntémonos a tal hora. Listo. Hora suiza. ¿Tú estuviste allá? Me dice. No, sí, a la hora. Yo siempre llego a la hora. Mi esposa está, de pronto los chicos me reclaman porque ya, vamos, porque me gusta llegar a la hora, ¿no? Entonces, lo que nos imputa entonces esta acción de procurar es que tú seas responsable, puntual, caracteriza una actitud de responsabilidad que no es dejada al azar. Entonces, el ser diligente en todo esto, el ser diligente, cuando el apóstol dice procura con diligencia, ya sabemos lo que es procurar. Entonces, para usted ser diligente, lo primero, procurar es elemental, es vital. Usted no puede ser diligente si no es puntual. Por eso el apóstol comienza, procura con diligencia, ¿no? No dice diligentemente procura, sino que dice procura con diligencia. ¿Por qué? Porque la primera fase es vital para que tú puedas hacer lo otro bien. Entonces, si ya procurar implica hacer las cosas a tiempo, hacer las cosas con puntualidad, hacer las cosas con esa rapidez que se requiere, ¿no? Con esa rapidez que se requiere, el ser diligente es la respuesta a la confianza otorgada para una tarea que se nos ha encomendado. De ahí significa ser cuidadoso, exacto, preciso, activo, ¿no? Porque a usted cuando a usted le dan una asignación, usted tiene que sentirse honrado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted debe sentirse honrado. Usted no está en un lugar desarrollando una función porque usted califica para aquello porque a lo mejor puede ser a veces nuestro pensamiento. Dios llama gente inexperta para hacerlos expertos. No llama gente capacitada, capacita gente para hacer lo que Él desea. Y eso es bueno para nosotros entenderlo. ¿Por qué es bueno? Porque de esa manera no tenemos ninguna arrogancia, ¿no? Estamos conscientes que debemos hacer algo. La vida, hermano, usted en la vida no se tropieza con oportunidades. Dios a usted le da oportunidades porque usted es una persona que se ha preparado. Por eso hay personas que cuando en el mundo se tropiezan con posibilidades y no han estado preparados, así como llegaron, se fueron. Todavía me acuerdo de la primera persona que se ganó la Polla Gol, me acuerdo en los años 70 y tanto. Cárdenas creo que era el apellido. Era zapatero. Ah, ¿se acuerda, Panchito? Era zapatero. Cárdenas, feliz. No le duró ni un año. Y de acuerdo a lo que se ganó eran millones, y esos millones eran... Pero al Cárdenas no le duró ni un año. A la vuelta del año lo fueron a entrevistar y le preguntaron, le dijeron,
¿Y dónde está el premio? Bueno, así como llegó se fue, pues dijo. ¿Por qué? Porque una persona que no está preparada para administrar la riqueza, sea cualquiera esta, riqueza celestial, riqueza terrenal, riqueza en lo que sea, una persona que no se prepara, así se le va a ir como agua entre los dedos. Entonces, ser diligente es la respuesta a la confianza otorgada para una tarea. De ahí significa ser cuidadoso. Diligente significa ser cuidadoso, exacto, preciso, activo, ¿no? Ser diligente. Entonces, Proverbio capítulo 27, 23 dice acerca de la diligencia. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. La diligencia tiene que ver con cosas que son exactas, precisas. Salomón es muy bueno en esas frases cortas que nos abren los ojos de cuál ha sido nuestro desenvolvimiento. De ahí que el apóstol cuando dice procura con diligencia, le está diciendo cuidado, sé preciso en las cosas que haces, sé activo, mantente en no hacer las cosas porque sí, sé exacto en lo que haces. No hagas cosas porque sí, sé preciso en interpretar lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que le está diciendo el apóstol. Entonces, los sinónimos para diligente son activo, afanoso, esforzado, hacendoso, trabajador, ligero, veloz, ágil, raudo, presto, presuroso, acelerado, listo, laborioso. Eso significa diligencia. ¿Usted cree que esto es mucho? ¿Usted cree que una demanda un poquito nos puede pillar el ritmo? Lo que pasa es que todos estos sinónimos tienen que ver con la postura que usted tiene que tener en su vida. Usted tiene que ser una persona que prepare los ambientes para usted tener un buen desarrollo y un desarrollo óptimo. A usted no le van a dar oportunidades porque es lindo. ¿No? Eso pasa solamente en los concursos de mi universo, ¿no? Ahí solamente sucede eso. Ahí la gente va porque es bonita, ¿no? Pero damos gracias a Dios que esos concursos se han perfeccionado porque ya a las mujeres no solamente la están usando como una expresión de la belleza, sino que también están desarrollando en otras sus cualidades, sus virtudes, ¿cierto? Para que dejen de hacer un hazme reír de lo que ellas son. Son bonitas, pero no son muy bien preparadas. Y creemos que la mujer en sí misma, cuando se desarrolla en toda su expresión, hay una belleza tanto externa como interna. Y eso se tiene que descubrir, se tiene que explotar. Entonces, estos sinónimos, ¿cierto?, que nos hablan de la diligencia, nos exhorta a ser prontos para ejercer nuestras funciones espirituales, antes que tengamos que lamentar pérdidas irreparables. El apóstol cuando le dice procura con diligencia, le está diciendo trabaja, ejerce tus funciones espirituales con responsabilidad, para que no tengas que lamentar pérdidas. Porque cuando una persona no ejerce con prontitud, con diligencia, tiene que lamentar pérdidas y a veces son irreparables. A veces la persona por no ser una persona que procura superar, que no procura ser diligente, que no procura prepararse, lo único que tiene que hacer es llorar y lamentar. Pero el llorar y lamentar, porque tú no fuiste activo, no fuiste veloz en hacer las cosas, el llanto no hace nada. El llanto solamente viene a ser la expresión de tu falta de aplicación en las cosas que debías hacer. Entonces, una pregunta que sería clara con respecto a lo que significa diligencia. Cuando el apóstol dice, procura con diligencia, procura velozmente, procura con precisión. Cuando él dice, sé diligente. Entonces aquí nos asalta lo primero que podemos manifestar, que nos asaltan preguntas. ¿Cómo, de acuerdo a todo esto que ya estamos viendo, cómo estás llevando a cabo tus funciones de padre, de hijo, de trabajador, amigo, en la esfera que tú estés?
y como ministro del Señor en la asignación de representarle en las tareas espirituales asignadas para tu vida. Están siendo atendidas tus funciones en todo rango, en todo lo que implica tu vida. Tus asignaciones están siendo atendidas con preocupación. ¿Tú estás siendo preocupado? ¿Le estás dedicando el tiempo necesario? ¿Te estás preparando para ejercer con profesionalidad? ¿Te estás equipando con los principios que te darán precisión y sabiduría en tu asignación? ¿Estás escudriñando? ¿Estás invirtiendo tiempo, recursos, sacrificio, disciplina, estudio para hacer frente a tus responsabilidades? Entonces el apóstol le está diciendo, procura con diligencia. Procura, muévete. Recuerde que significa activarse, ser veloz, ser rápido, ser ágil. Entonces el apóstol le está diciendo, porque Timoteo es joven, en algún momento él le dice, sé ejemplo. ¿Y por qué le está diciendo sé ejemplo? Pareciera ser que él está un poquito relajado, Timoteo, en algunas áreas. Y le dice, sé ejemplo. Pues la exhortación siempre va a una conducta que está teniendo la persona. Por eso Timoteo, en una oportunidad, cuando él se estaba sintiendo un poco menospreciado por los adultos, él le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Observe bien esas exhortaciones. Ese es el consejo del apóstol. Nadie tenga en poco tu juventud. Por eso después le dice, sé ejemplo. Porque pareciera ser que las personas cuando son jóvenes, no es este nuestro caso. A veces los adultos pueden mirar con un poquitito de desdén o menosprecio a los jóvenes, claro, porque no dan ejemplo, pero los que han dado ejemplo hay que valorarlos y honrarlos. Claro que sí, claro que sí. Los que han dado ejemplo de actitud, de cambio, de ser veloces, de ser puntuales, de ser responsables, obviamente a ellos no tan solamente hay que destacarlo, hay que darle oportunidades. ¿Por qué? Porque están siendo activos, ¿no? Y hay que usar la juventud que se está activando, hay que usarla, pero hay que usarla bajo los carriles de la sumisión, de la obediencia, del ser prolijos en llevar a cabo sus funciones, siempre con mucha honra hacia los que les presiden, los ancianos, los diáconos y sus pastores. Entonces, cuando nosotros enseñamos en ese nivel, obviamente que tenemos que destacar la función de nuestros, y tenemos que dar oportunidades de nuestros jóvenes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás llevando adelante tus funciones? ¿Cuáles son tus prioridades hoy? Para todos esto, ¿no? Solamente destaqué a los jóvenes en esta área. Entonces, es bueno hacernos estas preguntas. ¿Por qué? Porque la vida no consiste en tener una oportunidad solamente para brillar cuando quiero brillar y no cuando Dios te está demandando ser un instrumento permanente y perseverante en lo que tienes que hacer, ¿no? Me comentaba un pastor amigo que algunos jóvenes que han llegado a su iglesia, él ha tenido que trabajar con ellos, porque algunos jóvenes que son muy virtuosos de pronto creen que por esas virtudes tienen que estar en lugares de protagonismo, ¿no? Si bien es cierto, las virtudes uno las valora, y cuando las personas los jóvenes sobre todo tienen dones muy relevantes, gloria al Señor por ello, pero tenemos que instruirles primero para que no sean sobrepasados por su don. Amén. Porque cuando el don te sobrepasa, ¿cierto? Ya después tú sobrepasas a todo. Ya no tienes comportamiento, no tienes honra, no tienes honor, no tienes precisión en las cosas que haces. Por eso el apóstol, cuando le dice procura con diligencia, está intentando decir, amados, que el mundo a nosotros nos observa. Procura con diligencia presentarte primeramente a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres oportunidad, pero eres una persona inestable, eres una persona que hace las cosas cuando quiere, estás desanimado y no viene, no eres una persona que rompe los ciclos de opresión. Tú nunca tienes que ser manipulado por las opresiones. Y las opresiones manipulan a muchas personas. No tienen diligencia en ser veloces. No, sé veloz en actuar. Cuando te venga una conducta de esas que te quieren dejar en casa, que te quieren dejar encerrado, que te quieren alejar del rebaño,
obviamente tú comienzas a dejar un ambiente muy óptimo para que el león te devore. Pero cuando tú estás en esas circunstancias y tú dices, no, voy a procurar diligentemente estar donde debo. Y eso significa ¿qué? Que tú sabes lo que tienes que hacer y sabes dónde debes hacerlo. Por eso también el apóstol hablaba, ¿cierto?, acerca de huir de las pasiones. Entonces, todas esas cosas tienen que ver en cómo tú procuras no estar en los lugares donde, cómo tú procuras no estar en aquellos lugares donde tus carnalidades se expresan con más facilidad. Tú tienes que estar en los lugares donde tu carne se aplaca, se somete al espíritu y tu espíritu tiene relevancia. Por eso tú tienes que buscar ambientes óptimos para que tu espíritu se posicione en tu vida y tú seas gobernado del espíritu y no de tu carne. Amén. Entonces procura con diligencia, tiene que ver con todas estas cosas para ser formados. El ser formados, hermano, el ser formados es algo vital. Esto es algo urgente. Que Cristo sea formado en nosotros es urgente. Entonces, lo segundo que dice el apóstol, lo tercero, cuando él dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Aprobado. Usted sabe que a nadie le gusta ser evaluado. Cuando uno llama a alguien, cuando yo como pastor tengo que hacer la función de llamar a alguien y decirle, necesito conversar contigo. ¿No? Y ese necesito conversar contigo, se supone que es una exhortación para que tú crezcas, madures, te fortalezcas, ¿no? La conversación con un pastor es como la conversación con un padre. Cuando tu padre te dice, necesito hablar contigo. Entonces, la conducta del hijo puede ser, ¿qué me va a decir mi papá? ¿No? Claro, es propio. ¿O qué hice mal? No se trata de hacer mal, se trata de que estás siendo evaluado. No tienes que ir a la defensiva y decir, siempre me llama para criticarme. Porque hay hijos que dicen, usted siempre me critica. Claro, la crítica sin edificación obviamente que es molesta. Claro que sí. Entonces un padre, cuando exhorta, cuando un padre habla, tiene que hacerlo desde la premisa y desde la plataforma de la proyección, no de la humillación. Amén. Padres, siempre se hace desde la plataforma, ¿de cuál plataforma dije yo? Proyección, no de la humillación. Usted hable con sus hijos, exhórteles sin humillarles, exhórteles para proyectarlos en la vida, ¿no? Porque ya lo que han hecho es bastante humillación si se han equivocado. Amén. Entonces, a nadie le gusta ser evaluado. La independencia es algo que todos deseamos para que nadie nos supervise y evalúe en nuestro quehacer diario. Y eso es propio del ser humano. Ser aprobados como obreros requerirá llevar a cabo nuestras tareas con prontitud. Por lo tanto, si tú quieres ser aprobado como obrero, haz las cosas que debes hacer. Ser aprobado como obrero requerirá llevar a cabo nuestras tareas con prontitud, con exactitud, para que a la hora de la evaluación seamos tenidos por dignos de ser destacados, promovidos a tareas mayores, de mayores envergadura. ¿Y por qué? Por haber pasado la prueba con éxito. Toda persona que pasa una prueba con éxito, lo más probable es que la proyecten a tareas mayores, a tareas con más responsabilidad. ¿Por qué? Porque ha pasado la prueba con éxito, con un buen resultado. Entonces, escucha bien esto que te voy a decir. La supervisión te permite corregir la imprecisión. Escribe eso, para que no se te olvide. La supervisión te permite corregir la imprecisión y te lleva a un sitial de ejemplo y admiración. Te transformas en un prototipo a seguir. Un protos, como dice la palabra de Dios, un modelo. Lo primero, el primer modelo. Protos en griego es modelo, único, lo primero. Entonces, tú necesitas ser una persona supervisada. ¿Por qué? Porque si eres supervisada, vas a ser precisada, vas a ser alineada. Y eso es necesario. Por eso el apóstol dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
¿no? Nosotros tenemos que dejar esa famosa frasecita y esa oración, Señor, aquí estoy, tú conoces mi corazón. No, córtela con eso, hermano, córtela. Usted nos sorprende a Dios con eso. Y se lo digo muy seriamente, se lo digo serio, bien serio. No venga con esas oraciones, Señor, aquí vengo, siempre aquí cayéndome, Señor, pero te amo, te amo. No, la Biblia dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Así que no me vengas con esa humillación, así media escondida, así, Padre, aquí estoy yo, tú sabes que yo me caigo, Señor, tú sabes. ¿Sabes lo que te va a decir Dios? ¿Sabes lo que te va a decir Dios a ti? Te va a decir, si tú me amas, guarda mi palabra. Punto, se acabó. Recuerda que Dios no es emocional. Dios no es emocional, hermano. Dios, si hay algo que a Dios, mira, si tú quieres sacarle palabras hermosas a Dios, haz lo que hizo Cristo. Y Él del cielo, Él lo va a abrir el cielo y te va a decir, tú eres una persona que me llena. Tú eres mi hijo amado que me complace. Entonces, amado, estas cosas que yo te estoy instruyendo el día de hoy, ¿son para qué? Para que te transformes en un prototipo. Proverbios 12:24 dice, la mano de los diligentes señoreará. La mano del diligente o de los diligentes señoreará. Más los negligentes serán tributarios toda la vida. O sea, el negligente, ¿qué es lo que es? Va a tener que estar a expensa de todos los demás. Pero el que es diligente siempre va a ser cabeza. Siempre señoreará, siempre gobernará, siempre estará en lugares de prestigio, siempre estará en lugares donde él administre. Pero el que es diligente va a estar en esa posición, pero el negligente va a tener siempre que estar recibiendo órdenes. Y además la hace mal. Porque es negligente. Va a ser tributario de todos. Va a ser esclavo de todos. Como diríamos en buen chileno, sería ¿cómo se dice en la jerga? En la jerga de la construcción, yo recuerdo cuando trabajé en Suiza, voy a hacer un paréntesis, yo todavía me acuerdo de la frase, ¿no? Yo era Powerarbeiter, que significaba, en buen chileno significaba goma de todos, ¿no? Todos me llamaban, todos me pedían cosas y yo tenía que obedecerle a todos, ¿no? Era el junior de todos. Era el junior de todos y yo no mandaba a nadie, todos me mandaban a mí. Bueno, pero eso duró tan solo un mes. Porque el que es hijo, tarde o temprano lo promueve. Y después me promovieron. Y cuando me quisieron mandar de nuevo, los mismos que me mandaban, yo le dije, sorry and excuse me. Le dije, lo siento, le dije yo, pero yo ya dejé de ser Powerarbeiter, ahora soy un albañil. Y usted sabe que a usted lo único que lo pueden promover son los jefes. Y a mí no me promovió uno de los que yo ayudaba, sino que el que me había mandado a hacer un Powerarbeiter. Ese fue el que me promovió y me dice, aprendiste, por lo tanto ahora vas a trabajar allá. Porque a ti no te puede promover un par, uno que está a la par tuyo, tiene que promoverte el que está sobre ti, el que te supervisa, el que te mentorea, el que te enseña. Por lo tanto, la mano del diligente, Proverbios 12:24, dice, señoreará. Si tú eres diligente, tú vas a señorear. El diligente está hecho para eso. Ahora, con esto, amado, yo no quiero decir tampoco que ser obrero es malo. Yo lo fui durante muchos años, también. Pero todos estamos destinados a crecer. Todos, absolutamente todos. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser obreros, ¿cierto? Dijimos, aprobado como obrero. Porque también hay obreros que se les encargan funciones, pero lo hacen en forma indebida, sin pasión. Cuando tú le encargas algo a alguien, sobre todo nosotros los cristianos que tenemos que estar preocupados de personas, ¿cierto? Cuando a ti se te encarga algo, ¿cierto? Cuando se te encarga, lo tienes que hacer con pasión. Tienes que manifestar el carácter de Cristo en lo que estás haciendo. Dedicado. Y hay algunos malos obreros que están más preocupados de lucir que de hacer algo honroso y dedicado a favor de los que no conocen a Dios. Y el apóstol
a Tito le enseña esto. A Tito en capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo le dice a Tito, le dice, cuidado, ten cuidado con personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, hay buenos obreros y malos obreros. Hay obreros fraudulentos. También el apóstol habla en otro pasaje de obreros fraudulentos, ¿no? Entonces, tú tienes que ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Se ha dado cuenta que de pronto cuando la vergüenza viene a uno, cuando a usted le han encargado algo y usted no lo ha hecho, usted dice, el pastor me va a preguntar, y yo no lo hice? Y de pronto dice, oye, ¿hiciste esto? ¿Sabe, pastor? Lo que pasa es que lo pensaba hacer. O sea, cuando usted le dice lo pensaba hacer, es que ya no lo hizo. No comenzó por lo que tenía que decir. No, pastor, no lo hice. Se me olvidó. ¿A cuántos se le han olvidado cosas aquí? ¿Cierto? ¿Se nos olvidan cosas o no? Se nos olvidan. Y cuando a usted se le olvidan cosas y le preguntan por lo que le encargaron, ¿qué hace usted? ¿Se le da vergüenza o no le da vergüenza? Claro que le da vergüenza. Pero enfrente la vergüenza, enfréntela, pero corríjala. Porque no es bueno que usted de pronto diga, ya, ok, procura ser más diligente. Entonces uno habla de acuerdo a lo que dice el apóstol, procura ser más diligente, ¿no? Entonces uno usa estas palabras, uno como ministro dice, ok, hijo, pero procura ser más diligente. Porque esa es la exhortación de un padre. El apóstol le está enseñando a su hijo Timoteo, procura ser diligente. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque siempre te tengo que estar dando las mismas instrucciones y tú me tienes que dar explicaciones. Tú no tienes que dar explicaciones, tú tienes que dar resultados. Porque las explicaciones no valen cuando las instrucciones han sido claras. Y Dios, cuando nosotros nos da una instrucción, tus explicaciones no sirven ante Dios. No, tú tienes que guardarte. Ahora, si tú quieres ser un obrero del Señor, tú vas a ser probado. Pero ¿por qué tienen que pasarme estas cosas? Porque Dios tiene que probar si vas a ser una persona diligente o no. O sea, aquí Dios no te da una orden para que tú la ejecutes sin presión alguna. No, tú vas a tener presión en el ambiente, claro que sí. Y la única manera en que Dios vea que tú estás aprobado, que eres una persona estable, que eres una persona que sabe tomar decisiones, es que en medio de la orden venga también la opresión externa. Entonces ahí Dios dice, aprobaste. Claro. Entonces, que no tiene de qué avergonzarse. Tiene que ver con hacer aquellas cosas que se te encomendaron a tiempo, con excelencia, con pureza, con dedicación exclusiva a la tarea encomendada y con ejecución generosa, donde se usa todo lo que se tiene para un logro bendecido y con un buen ejemplo para otros también. Porque la tarea que tú hagas no es tan solamente que tú la hagas, es que otros te vean hacerla y puedas ser un ejemplo para ellos. Recuerda que cuando una persona es líder en una iglesia, cualquiera sea la función, tú le estás enseñando a los que vienen detrás. Y los que vienen detrás te van a mirar a ti. Y si tú eres una persona despreocupada, vamos a generar gente muy despreocupada. Necesita ser un ejemplo para otros también. Que no se avergüencen por tener su trabajo a medias. Que no dejan al azar ni a la improvisación lo que deben hacer. Que no son como aquellos que son fraudulentos, que se disfrazan en medio del rebaño de Dios, que solo buscan un lugar en medio de la asamblea de los santos, pero no buscan representar a Dios. Y en Corintios, 2 Corintios capítulo 11, 13, el apóstol dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El apóstol ya se topó con ellos por ahí, ¿no? Entonces el apóstol nos enseña esto. ¿Y nos enseña para qué? Para entender, amado, que dentro de todos los obreros, también hay obreros fraudulentos. Pero usted no tiene que ser de ellos, porque usted, si tiene la instrucción, usted tiene la posibilidad de hacer las cosas en forma óptima. Cuando hacemos bien nuestro trabajo, entonces, de acuerdo a esto, cuando hacemos bien nuestro trabajo, otros se benefician de nuestra dedicación y nuestro ejemplo. Pero cuando este no está hecho en forma virtuosa ni honrosa, damos a luz líderes que tendrán nuestra impronta y nuestro sello,
replicarán los formatos torcidos y lo que fue un llamado honroso se transforma en un desarrollo deshonroso. Pues si usted es un buen líder, usted va a replicar. Bueno líder. Pero si usted es un líder fraudulento, usted va a generar de esos diseños dentro de la iglesia. Y esos son los que trastornan las iglesias. ¿Por qué? Porque comienzan a ejercer de acuerdo a su perspectiva, no a las instrucciones que le dan. Y nosotros debemos ser, como el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo y era riguroso con él. Usted lea las cartas a Timoteo. Sí, el apóstol amaba a Timoteo, pero era riguroso, era muy riguroso. La exhortación que el apóstol le hace está muy poetizada. Pero si usted va al original, a las palabras originales, no, el apóstol es severo. ¿Por qué? Porque él no podía dejar a la improvisación de su juventud el ejercicio del llamado ministerial que Timoteo tenía. Por eso él le decía, lo que vistes, lo que oíste, lo que me vistes hacer y lo que se te instruyó, eso tienes que hacer. Así que no me vengas con improvisaciones de otro tipo. Haz lo que viste, lo que se te instruyó y aquello para lo cual se te preparó. Por eso nosotros necesitamos líderes que escuchen bien. Que escuchen bien. ¿Para qué? Para que lo que escuchen, lo que oíste, por eso el apóstol dice lo que oíste. Instrucción. Y las instrucciones se escuchan con precisión. Y si usted no la escuchó bien, dígale, pastor, ¿qué fue lo que me dijo? O un jefe, perdón jefe, ¿qué fue lo que me dijo? Para que usted haga bien las cosas. Para que sea una persona que esté en una plataforma de honor, de honra. Porque usted es hijo de Dios. Y el que es más honrado es Dios. Y la gente alabará a Dios y glorificará a Dios por sus buenas obras. Así lo dice Jesucristo. Preocúpense de hacer bien todo. ¿Por qué? Porque si lo hacen bien, el cielo es reconocido. Usted es el instrumento, pero Dios es alabado. ¿Por qué? Porque usted es hijo. Amén. Entonces, la vergüenza entonces aquí es un sinónimo de despreocupación donde no hubo la honra debida al servicio encomendado, a la labor asignada. Y hay personas que para enfrentar la vergüenza comparan su despreocupación con alguien que lo ha hecho de igual manera. Y así legitimar que es una conducta normal y que no debe ser cuestionada. ¿Se da cuenta de esas personas que cuando usted las corrige dice, pero ¿y cómo es el pastor? ¿Por qué? Porque en vez de asumir su tema, ¿qué es lo que hace? Pone al otro, para no asumir, entonces dice, no, pero él también. Réteme a mí, pero él también. Como los hijos, ¿no? Cuando uno corrige a los hijos. ¡Ay, cómo él! Por lo que me han contado. Entonces, en medio de todo esto, en medio de toda esta exhortación, usted tiene que aprender. Asuma. Asúmalo. Cuando usted se equivoque, asúmelo. Porque hay otros que también se justifican bajo la premisa de cuidar lo que se les ha confiado. Mira, yo lo quería cuidar. Por eso cuando a nosotros se nos ha dado algo para administrar y uno es cobarde, uno no quiere trabajar, ¿no? ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 25, verso 14, 13, cuando habla de los talentos? Solamente voy a tomar algunos textos, ¿no? Aquí están estas personas que son negligentes. Y Jesús habla acerca de esto, ¿no? ¿Se acuerda usted que a uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1? Y cuando él comenzó a pedir cuenta, vino el que le dio 5 y le dio 5 más, vino el que se le dieron 2 y vino con 2 más, y después tenía que dar cuenta el que tenía 1. Y el que le dieron 1, en este capítulo, para no leerlo todo, solamente voy a parafrasear y leer algunos textos, esto es muy extenso, y el que recibió 1 le dice, bueno, yo conocía que tú eres severo, que eres Dios, justo, que eres Señor, que no podemos decir nada, y yo tuve temor. Y enterré el talento. Y aquí está, lo que es tuyo, aquí está. Y Jesús le dice, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Si sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero al banquero, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando tú ves este escenario, tú ves que Dios le dio la oportunidad, a un negligente se la dio igual, porque ¿sabes qué? En la iglesia, Dios aún hasta a los negligentes les da tarea. Yo le he dado tareas a negligentes.
Y es triste ver que tú confirmas que en verdad son negligentes. Pero tú no debes tú tienes que ser como Dios. ¿Por qué tú crees que Dios no sabía que cuando pone esta persona aquí como ejemplo que no era negligente? Claro que sabía. Lo que pasa es que las oportunidades debajo del sol están para todos. Pero los resultados los tienes que dar tú. Dios no va a dar los resultados anticipadamente. Dios no va a decir, a ti no te doy oportunidad porque tú soy negligente. No, sino que Él comprueba por medio de su generosidad de que te dio la oportunidad y tú seguiste siendo negligente. Por eso la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos, cosa que cuando llegue el día final, Él diga, yo hice llover sobre ti, siendo injusto te di las mismas posibilidades de los demás, pero tú seguiste siendo malo. ¿Se da cuenta? Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Por eso presentarse a Dios, procurar presentarse a Dios con diligencia, quiere decir, si tú eres una persona que no eres diligente, que eres desordenado, por favor, procura arreglar tu vida. Arréglala, corrígela. No sigas siendo igual. Si tú eres una persona detestable, si tú eres una persona idiotizada, deja la idiotez, deja el ser detestable. Porque hay personas que saben que lo son, pero no lo corrigen. Como esas personas que dicen, yo sé que tengo mal carácter, ¿ok? Acaba con eso. Yo sé que yo soy desordenado. Bueno, acaba con eso. Termina con el desorden. Esas son cosas que se tienen que acabar. Pues tú no puedes toda la vida decir, es que yo soy así. Por eso el apóstol dice, procura presentarte como un obrero que no tenga de qué avergonzarse. Yo entiendo que el apóstol le está dando una exhortación porque algo vio. Y le dice, sé diligente. Procura con diligencia presentarte aprobado. Eso quiere decir que parece que el apóstol algo vio que lo estaba viendo un poquitito inestable. ¿Y qué es lo que yo estoy exhortando el día de hoy? No porque tú hagas algo bien, vas a legitimar todas tus conductas. No. Porque hay personas que lo hacen así. Por ser funcionan en algo y después te dicen, pastor, pero usted me corrige por esto, pero esto otro lo dice bien. Bien, pero esto otro también lo tiene que hacer bien. Hay personas que quieren legitimar malas conductas con cosas buenas que hicieron. No, y eso no es así. No es así. Por tal razón, Jesús habla aquí en Mateo capítulo 25, da este ejemplo, porque la persona no perdió el talento. Lo que tenía, lo que se le dio, aquí está lo tuyo. Lo que Jesús quiere poner énfasis aquí es la pereza, es el temor, es el invertir, es en el arriesgar. Porque en la fe, en el hacer de Dios, tú vas a tener que imprimirle a tu vida, le vas a tener que imprimir gallardía, valentía, enfrentar aquellas cosas que son inciertas para ti. Pero que si Dios las puso en ti, hazlas, por algo las puso. Claro que sí. Dios no te va a mandar a una tarea para la cual no te ha equipado. Por lo tanto, cuando Dios te envía a hacer algo y tú veas que en la mano de Dios poniéndote en esa plataforma, hazlo, no seas cobarde como este. Que lo que hizo fue entregarle lo que era de Dios. No, Dios le dice, no, dame mis intereses, dame lo que a mí me corresponde. Porque por último le dice, por último, podías haberlo entregado a los banqueros para yo recibir mis intereses, pero ni eso hiciste. ¿Y qué requiere eso? A los banqueros, otro. Está hablando de otro. Cuando tú no tengas la experticia en hacer algo, allégate a alguien que sí sabe hacerlo, para que multiplique lo que tú tienes y tú le digas a él, mira, ayúdame, yo no sé mucho esto, pero ¿por qué no me ayuda? Porque yo tengo que dar resultado en esto. Esto es como en los trabajos. Cuando tú no sabes hacer un trabajo y se te encomendó algo, allégate a alguien que sabe más que tú. Eso es humildad. Y la humildad es bien recompensada. Siempre. La soberbia nunca te va a pagar bien. Los soberbios nunca piden ayuda. Los soberbios lo saben todo. Y no se les puede enseñar. No pierdas el tiempo con ellos. Pero con lo humilde, a lo humilde atiéndelos. Y yo cuando te digo, no pierdas el tiempo con los soberbios, porque ni a un Dios invierte en los soberbios. Pero Dios dice, ¿qué dice Dios acerca de los soberbios y de los altivos? Míralos de lejos a todos. Si se acercan, escúchalos. Pero no procures andar detrás de ellos. Déjalos en su soberbia. Si Dios los mira de lejos, míralo tú también. Y que usa bien la palabra de verdad. Con esto terminamos el día de hoy. Que usa bien la palabra de verdad. En el original es que traza bien. Que traza bien la palabra de verdad. ¿No?
Y que traza bien implica manejando o administrando correctamente, cortando derechamente. Cortando derechamente. La palabra de Dios, hermano, mire, la palabra de Dios se usa para cortar correctamente, usarla correctamente. ¿Se ha dado cuenta esa gente que quiere usar la palabra de Dios para legitimar cosas que no quiere hacer? Hay gente que la usa la palabra de Dios para eso, porque legitima sus malas conductas. Y en esto usted tiene que aprender. ¿Por qué? Porque el apóstol dice que usa bien la palabra de verdad. La palabra es de verdad. Y la palabra no contiene ni sostiene ninguna mentira ni ninguna mala conducta. Que traza bien, que maneja bien, que administra correctamente, cortando derechamente en forma precisa. Esa es la impresión que le da, ¿no? Cortando derecho. Se dice de repartir bien el pan entre sus niños. Esa es la explicación. Que traza bien, ¿cierto? Que usa bien la palabra de verdad. Que sabe repartir el pan en forma correcta a la madurez de cada persona. Por ser, yo puedo hablar, a una persona le puedo hablar muy fuertemente, pero a otro no puedo, porque no le puedo dar el mismo pan. ¿Por qué? Porque es niño. Entonces le tengo que dar pan blandito. Casi se lo tengo que picar para echárselo en la boquita para que lo pueda comer. Pero hay otro que le entra una yuya, ¿no? Hay otro que le entra una yuya y le pasa, ¿no? Claro, porque ya está habituado a la palabra, Pero a otro le tengo que picar el pancito, se lo tengo que picar, toma, ¿no? Se lo tengo que dar así como un pajarito le da, como uno le da en el piquito a los pajaritos, así. No, a otro, olvídate, le pasa una coliza entera. Entonces, que usa bien la palabra verdad en forma correcta. ¿Por qué? Porque está en el nivel de la madurez que puede soportar una palabra fuerte. Y usted sabe que el hecho de entregar este alimento que traza bien, que parte bien, ¿cierto? Que hace los lineamientos correctos, que la usa bien para abrirse camino. Pablo le exhorta de esta manera a Timoteo, que la usara bien para abrirse camino derecho, no torcido, porque hay gente que usa la palabra para sus propios caminos y no para el que viene detrás de él. Por tanto, los caminos tienen que ser derechos. ¿Por qué? Porque si los caminos tuyos son derechos, los que van detrás van a ser guiados derechamente, en forma correcta. Que traza bien, que usa bien, que traza, que parte bien el pan, ¿no? Y el apóstol le enseñaba esto, ¿no? Sin doblar a la izquierda ni a derecha, derecho, enseñando nada que desvirtuara la verdad, por difícil aplicación que fuera para la vida de él. Él está diciendo, por difícil que sea la palabra para ti, úsala siempre con verdad. Nunca para provecho personal. Siempre en forma precisa, para que los que van detrás te sepan seguir, ¿no? Que en el trazado de los surcos, ¿cierto? Que en el trazado de los surcos que hiciera la palabra, que fueran derechos, para así facilitarle el camino a los que nos siguen, ¿no? Es captar, cuando dice que usa bien la palabra de verdad, es captar y discernir bien la verdad de Dios y entender su sentido espiritual altísimo para aplicarla con precisión a nuestra vida. Derecho. Que traza bien la palabra de verdad. Trazar entonces significa hacer camino, partir el pan de forma correcta. Que esta mañana esta palabra nos haya edificado. Amén. Que esta palabra nos haya enriquecido. Que usted haya crecido en algo dentro de su interior. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Hay algo de lo cual te puedas avergonzar? O sea, ¿hay algo de lo cual tú te puedas avergonzar de mirar, no sé, de mirar a alguien aquí y algo que no hiciste bien? ¿Hay alguien al cual no le respondiste en forma adecuada? ¿Hay algo que te pueda hacer avergonzar? ¿Hay algo que no hiciste en forma indebida? ¿Hay alguien en casa que te pueda reprochar que no lo trataste bien? Nosotros debemos siempre evaluar nuestra vida, hermano, a la luz de la palabra y a la luz de los que nos han dado un buen ejemplo. Por eso el apóstol Pablo, él podía decir con toda certeza, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces necesitamos en esta exhortación tener una praxis exacta, correcta y precisa. Termino con esto entonces. Procura
presentarte a Dios aprobado, como una persona que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Oramos.